Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa de desarrollo de conciencia de 3D Education. Mi nombre es Juan Pablo Ortiz Monasterio y muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más como todos los martes. Hoy estaremos hablando sobre un tema más global. Muchas veces nos enfocamos en temas de muy locales o de un tema en específico. Hoy va a ser mucho más global y el tema es el origen de la violencia internacional, y para eso tenemos aquí al embajador Luis Ortiz Monasterio. Bienvenido al programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto estar en este programa con este público tan selecto. Muchas gracias. Pues empecemos. Empecemos por lo primero. ¿Por qué la violencia internacional ha sido tan recurrente? Yo creo que hemos transitado de una época internacional de violencia enorme, que fue el siglo XIX, principio del siglo XX, y estamos llegando a una etapa fundamentalmente basada en una violencia nacional, una violencia interna que paulatinamente supera las bajas de los conflictos internacionales. Eso significa que el tema está más cerca de nosotros, el tema está más manejable por nosotros. Ok, entonces esta recurrencia ha sido ¿por qué? ¿Por falta de tolerancia? ¿Por falta de...? ¿Cuál ha sido el detonante de todos estos conflictos internacionales que llevan tantos cientos de años ocurriendo tan recurrentemente? Yo tengo la impresión de que uno de los elementos más importantes en la violencia internacional es la posposición de muchos conflictos anteriores. La violencia que vivimos en nuestros días muy a menudo es el resultado de conflictos previos que no fueron atendidos debidamente, no fueron finiquitados, no han sido digeridos, no han sido metabolizados por los actores políticos de la época pasada y la época nuestra. Entonces, ¿es una falta de comunicación? Definitivamente. Hay una enorme desconexión, inclusive no solamente entre los seres humanos de nuestros días, también de seres humanos de diferentes generaciones. Es increíble que no hemos aprendido muchos efectos negativos del pasado. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a forjar una cultura de paz a nivel mundial, dado que ha habido y es casi una tradición tener conflictos internacionales? ¿Cómo se puede empezar a forjar una cultura de paz mundial? Definitivamente, el tema no es una aventura menor, tiene retos que deben empezar fundamentalmente por el cambio individual, el cambio de uno mismo. Tenemos que empezar a trabajar con nuestra propia familia, con nuestra propia comunidad, con nuestro propio país, con objeto de tener la posibilidad de algún día, esperemos, una armonía más duradera a nivel internacional. Y entonces, la cultura de paz dice que empieza por uno mismo. Empieza por uno mismo. Y vamos creciendo hacia la comunidad. Pero, ¿por qué no hay una cultura de paz, en algunos países y tal vez en otros haya más cultura de paz? El tema de la cultura de paz está muy vinculada con las tradiciones culturales de cada país, de cada civilización. Es más sencillo la resolución de conflictos en comunidades indígenas muchas veces que en poblaciones mestizas. Eso pasa muy a menudo en México. Es increíble la enorme capacidad que tienen los indígenas para entender el tema del destino común, del destino colectivo, del bien común. Por otro lado, también ellos son muy dados, al otro extremo, a ser intransigentes y tolerantes en principios que ellos consideran como verdaderas líneas rojas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, los indígenas son muy tolerantes entre ellos, pero muy a menudo aparece la intolerancia con otras regiones, con otras naciones indígenas, con otras ideas. ¿Y eso es natural, que los seres humanos seamos así? Tengo la impresión de que se debe fundamentalmente a una visión etnocéntrica, individualista, basada en la idea de que lo bueno está en uno y lo malo está en los demás. Pero definitivamente representa una disfunción del pacto social, una disfunción que proviene de ambiciones materiales, y estas ambiciones materiales provienen también
de una visión encapsulada en el bien del individuo frente al bien de la comunidad. Y qué interesante esa reflexión, porque sí, lo que decías es que también a veces, o sea, las comunidades indígenas acá también ven al otro como tal vez como enemigo o como alguien que no se entienden, pero eso también es el contexto internacional. Exactamente, esto nos habla de una característica más que de una nación, de un grupo étnico, nos habla de una falencia en el propio ser humano. En efecto, muy a menudo, yo en conversaciones largas con los indígenas he aprendido de que muchos de ellos se sienten que no pueden hablar su lengua porque se sienten criticados por los no indígenas. Pero también algunos de ellos se quejan de la falta de comprensión a la forma de hablar por parte de otras comunidades indígenas. Es notable ver que la intolerancia no tiene carta de nacionalidad. Y tal vez, lo hablábamos antes de empezar el programa, tal vez sea la construcción de la psicología humana, ¿no? Tal vez sea, pues nosotros estamos hechos para cuidarnos de los depredadores y también para ser depredadores. Entonces, si somos depredadores y seguimos ejerciendo esa depredación, digamos, pero ya no somos depredados, entonces nada más nos quedamos con depredadores y con la mentalidad de que, bueno, pues lo que está pasando ahorita es que nosotros no podemos, todo ese instinto de supervivencia lo estamos mal usando. Definitivamente. Yo tengo la impresión de que en ese sentido somos herederos de nuestros ancestros del reino animal, nosotros mismos somos del reino animal, en el sentido de que nacimos fundamentalmente para la vida hostil y la civilización humana ha logrado paulatinamente, con relativo éxito, crear una cultura de la capacidad enorme de poder enfrentarnos a esto a partir de sociedades humanas basadas en la supervivencia colectiva. Sí, qué interesante, porque sí, o sea, ya que nos quitan esa presión evolutiva de cuidarnos, pero seguimos siendo depredadores, ¿no? Entonces, y tal vez esto lo extrapolamos a cada una de las comunidades, somos así, pero tenemos que trascender esto para llegar a una cultura de paz. Definitivamente. Definitivamente, yo creo que en ese sentido tenemos que hacer, la labor es casi interminable, en virtud de que tenemos que empezar, pero tenemos que dar el primer paso fundamentalmente con nosotros mismos. En nuestra atmósfera, en nuestro ambiente natural, que es nuestra familia, nuestro barrio, nuestro país, y solamente así podemos pretender algún día tener una armonía entre todas las naciones. De verdad que sería sensacional tener esto, no solamente desde el punto de vista existencial y de la vivencia, sino definitivamente para que el ser humano pueda desarrollar lo mejor de sus capacidades. ¿Y cuáles son los efectos secundarios y menos visibles de tanta violencia a través de los siglos? Bueno, la más importante para mí definitivamente es que mucha de esta violencia no ha sido lo suficientemente digerida a la hora del conflicto. Se va posponiendo fundamentalmente a partir del enemigo número uno de la convivencia humana, que es la posposición de los conflictos. Se posponen los conflictos que más adelante vuelven a aparecer más violentos, más radicales, más difíciles de solucionar. ¿Y tienes algunos ejemplos de eso, de que, o sea, que nos dices de que los conflictos no resueltos se agudizan? Existe ya un lugar común por lo que respecta a los acuerdos de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Se castiga enormemente a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, y esos castigos se convierten a su vez en un pretexto para que Correcto. los alemanes vayan a la Segunda Guerra Mundial. Eso es un ejemplo clásico de la posposición de la solución de conflictos. Hay que ver, en el caso específicamente de nuestra era, qué pasó con el fin de la Guerra Fría. No fue finiquitada la Guerra Fría, no hubo toma de plaza en la Guerra Fría, no hubo capitulación en la Guerra Fría. Diera la impresión de que hoy por hoy tenemos ese pecado del fin de la Guerra Fría, en la cual quedaron muchas cosas pendientes. Nunca hemos logrado digerir, metabolizar el fin de la famosa Guerra Fría y
ahora que estamos celebrando los 30 años de la caída del muro de Berlín, queda muy claro que este asunto sigue. Y pues tendrá repercusiones en el futuro. Definitivamente. Tendrá, yo siento que en la conformación del nuevo orden mundial, los rusos quieren y desean y tienen muchos derechos también acumulados, se formar parte de una especie de troika con objeto de poder enfrentar los retos por venir a partir de un esquema de Guerra Fría que curiosamente sirvió para que las grandes potencias no se enfrentaran durante 40, 50 años. Claro. Así es que yo siento que existen todas las tendencias intelectual que se basa en un principio de una nueva Guerra Fría con objeto de mantener bajo control los impulsos bélicos de las grandes potencias. Qué interesante porque, claro, o sea, es cierto que la Guerra Fría se llama guerra, pero fue un periodo de paz relativa, digamos. Sí, hubo, claro, la guerra de Vietnam, hubo varias proxies, digamos, ¿no? Pero no hubo una confrontación real a nivel pues, más global o a nivel internacional. Entonces, y desde entonces se ha desinflado, digamos, el conflicto internacional bélico. Así es. Esto nos lleva de la mano del hecho de que las grandes potencias utilizaron a sus socios, a sus empleados menores muchas veces para guerras nacionales en las cuales ellos iban a obtener alguna ganancia. Pero definitivamente yo siento que uno de los problemas más graves en el tema del conflicto internacional es entender perfectamente bien que en cuanto no podamos resolver un conflicto, inclusive personal, estamos abriendo las compuertas para que ese conflicto se agrave aún más en el futuro. Pues esto se puede reducir de nivel internacional a nivel personal. O sea, es lo mismo con digamos, los conflictos de pareja o laborales, que algo pues, que no se dice, pues empieza a hacer acumular resentimientos hasta que explota. Por eso las abuelas recomiendan en los matrimonios que las parejas hablen de los conflictos, no vayan a dormir nunca con resentimientos, con objeto de mantener en lo posible una armonía en una relación que todos sabemos que no es fácil. Entonces, la clave es que la comunicación, digamos, y que no se vayan acumulando resentimientos. Definitivamente, eso es. Entre culturas, entre individuos. Si por ejemplo, si supiera el mundo occidental lo ofensivo que es para el Islam una caricatura sobre el profeta, estoy seguro que no lo harían. No sería mofa del profeta Mahoma, no sería mofa caricaturesca de las creencias religiosas muy respetables en Islam. Por eso es bien importante el diálogo de civilizaciones con objeto de no hacer que la ignorancia sea la gestora del conflicto a nivel internacional, del conflicto a nivel particular. El diálogo, la comunicación constante, el aprendizaje mutuo de las partes que participan en un conflicto es fundamental. Así es que, como diría el presidente Khatami, hoy por hoy el presidente de Irán, me lo dijo a mí personalmente cuando presenté credenciales como embajador de México, me dijo, esto no crea usted en la guerra de civilizaciones, no crea usted en el conflicto de civilizaciones, crea usted en el conflicto de ignorancias. Las ignorancias provocan más guerras que las ambiciones personales, las ambiciones territoriales, que las ambiciones comunitarias. Definitivamente yo estoy convencido de que hoy por hoy la clave es ese diálogo y esa tolerancia y evitar a como dé lugar ciertas formas indirectas de financiar guerras. Por ejemplo, el consumo. El consumo de petróleo es evidente que cada vez que cargamos un tanque de gasolina, algún centavito de eso va a acabar en manos de alguna aventura militar en algún lado del mundo. Sí, qué interesante, porque de eso va directamente relacionado con la pregunta que sigue, que es cómo estamos contribuyendo individualmente a la violencia internacional. Se me hace un muy buen ejemplo el poner, pues claro, nos vamos a Acapulco, ¿no? Agarramos el carro, le ponemos gasolina y algún porcentaje de eso va a acabar financiando alguna bala en el conflicto en Siria. En Siria, por ejemplo, es cierto.
Definitivamente. Ese mismos 5 pesos van a acabar financiando esa misma bala. Esto nos lleva también al campo de la responsabilidad que tenemos en el tema de la paz a la hora de consumir. Generalmente a la hora de consumir, que se ha convertido en cierta forma, como dice una escritora mexicana, Guadalupe Loaesa, consumo, luego existo, y era la impresión de que nos pasamos el tiempo consumiendo sin saber cuáles son las consecuencias, tanto ecológicas, tanto espirituales, tanto económicas, tanto geopolíticas, tanto bélicas de nuestros gastos. No sabemos en qué va a terminar el dinero que estamos pagando inocentemente para irse a cambio. Claro, ¿no? Y eso es una vertiente, el consumo, y hay alguna otra vertiente, digamos, de nosotros como individuos que contribuimos a la violencia internacional, y nacional. Definitivamente. La intolerancia de lo otro, de lo ajeno. Generalmente somos intolerantes con los del otro barrio. Yo me acuerdo cuando era niño, vivía en la calle de Sinaloa, no podíamos ver a los niños de Puebla, en la calle de Puebla, no podíamos ver a los niños de la calle de Durango. Desde chicos nos encasillamos en posiciones que justifican nuestra propensión a la violencia a partir de culpar de esto a vecinos remoto o lejano. Ahora, es el egoísmo. Esa falta de empatía que nos está llevando abiertamente a que la presencia del ser humano en el universo, en el planeta, sea un verdadero riesgo. Nos hemos convertido en un verdadero riesgo para la naturaleza. Y entonces, dado y puede ser que nosotros, digamos, somos los que desentonamos con la naturaleza, ¿no? Somos los únicos que si no estuviéramos acá, no hubiera problemas, fuéramos nosotros. Algo pasó en el proceso evolutivo en que apareció el ser humano y por alguna razón se convirtió en un agente disturbante del proceso natural. Tal es así que dicen algunos expertos en medio ambiente que si desapareciera teóricamente el ser humano, en 100 años la naturaleza se recuperaría una vez más. Es decir, somos unos agentes de cambio, por lo tanto tenemos la responsabilidad no solamente de salvar la naturaleza, que es una forma de salvarnos nosotros mismos, sino también una forma de darle un sentido ético a la presencia del hombre en la Tierra. Claro, y no nada más una forma de salvarnos, sino la única forma de salvarnos. Definitivamente. Precisamente una de las grandes diferencias entre el mundo indígena y el no indígena en México es la idea de la naturaleza. Para nosotros la naturaleza está en tercera persona. Hay que salvar a la naturaleza. Una señora gorda que está por allá es la naturaleza. No, nosotros somos la naturaleza. En el mundo indígena queda muy claro que la naturaleza es nuestra madre, la madre de todos nosotros. Es una naturaleza y nosotros formamos parte de ese delicado mecanismo, de esa especie de reloj espacial que está conformado por pequeñas piezas que participan, así como participan los pequeños animalitos de la naturaleza, los vegetales de la naturaleza, las macetas de la naturaleza, con el ser humano, ellos todos juntos, nosotros, con nuestros hermanos animales, con nuestras hermanas plantas, nos convertimos en parte integral de la belleza de la creación. Y tal vez seamos más que hermanos, somos pues, básicamente lo mismo, porque necesitamos del animal para sobrevivir, y somos a nivel celular, pues nos convertimos en el mismo animal que nos comemos o la misma planta que nos comemos. Definitivamente, no solamente es así, sino que todo esto viene inclusive de algunos elementos interesantes de la literatura de Occidente, muy especialmente el tema del arca de Noé. El arca de Noé, todos sabemos que se cuidó de meter a todas las parejas de animalitos, no se le fue uno solo, ni las pulgas. Todos los llevó en parejitas para que se reprodujeran. Pero no dice ni una palabra ni una maceta. Entonces, él quiso salvar la vida de la naturaleza, pero no incluyó a los que alimentan a la naturaleza, que son las plantas. Es notable, esa carencia es, en el fondo, caracteriza muy bien a la cultura del occidente. Interesante, qué buena reflexión, porque eso es algo muy profundo, porque nos empieza a dar una idea de dónde venimos, hacia dónde vamos y nuestra interdependencia entre cada uno de nosotros, porque es cierto, culturalmente estamos
digamos, en nuestra cultura judeocristiana nunca se habló de los derechos a los animales, más que tal vez en el Arca de Noé, pero de ahí afuera pues no somos iguales, somos los hombres y los animales. Y seamos, o sea, ateos o no, dentro de esta cultura pues seguimos teniendo nuestro standing arriba de los animales, que es al revés que el budismo, ¿no? Así es. Con el tiempo estoy convencido de que ya veremos, tal vez a mí me tocó ser fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin duda, dentro de 30, 40 años vamos a hablar de los derechos de las plantas. Correcto, ¿no? Y el cual que es el mismo derecho que el nuestro. Definitivamente. Son parte del reloj cósmico en el cual cada uno está jugando un papel definitivo. Y ellos son parte de nosotros, tú somos parte de ellos. O sea, nosotros comemos la lechuga, somos parte, y se vuelve parte de nuestras células, sus mismos átomos se convierten en estos átomos, y cuando nos morimos, se lo come el gusano, que se muere, y lo absorbe la planta, que es el mismo átomo, que nada más está, o sea, básicamente, pues no hay diferencia entre las plantas y nosotros. Ese es el mecanismo que se llama nada menos que naturaleza. Y nosotros somos parte de ese fenómeno de naturaleza, no somos ajenos a ella. Por lo tanto, no hay que salvar la naturaleza, hay que salvarnos a nosotros mismos. Claro, entonces, por ejemplo, derechos humanos sería, en un cuerpo humano sería el derecho del pulgar izquierdo, ¿sí? Sin respetar el derecho de los demás del cuerpo, sin importar que se te corta la pierna. Definitivamente. Así es que yo creo que esto es una historia todavía enorme por venir. Estoy, de verdad, me apena muchísimo que a 77 años ya no pueda pensar más que en 30, 32 añitos más. Muy bien, ¿no? Y con lo cual me lleva a una de las últimas preguntas, que ¿cómo ves el mundo en 50 años? Bueno, en 50 años vamos a ser en el planeta un poco más de 10.000 millones de seres humanos. Eso nos habla de que va a haber 10.000 millones de egoísmos, 10.000 millones de personas que quieren lo mismo. Las gentes que quieran, todos querrán tener su Mercedes-Benz, todo el mundo querrá tener su casa en el Pedregal, todo el mundo querrá tener sus goodies para la vida cotidiana. Yo tengo la impresión de que si no cambiamos ahora ya en nuestro sentido de egoísmo individualista hacia un sentido común basado fundamentalmente en el bien de la comunidad, en el bien de todos, vamos, esto no puede seguir subsistiendo. Así es que, curiosamente, el destino común, el bien común, va a tener que ser parte fundamental de la filosofía de la supervivencia del género humano en este planeta. Qué interesante, qué buena reflexión, porque es cierto, o sea, tenemos que resolver el futuro ahorita. No hay otra forma, no hay otra. Curiosamente, para resolver el futuro no hay que esperar el futuro, hay que empezar desde ahora. Pero no desde mañana temprano o el próximo lunes tempranito, hay que empezar ahora mismo. Y pues estamos destinados a vivir con violencia a nivel internacional, ¿ves? La verdad es que hay buenas señales, muy buenas señales a nivel planetario. Hoy por hoy acaba de aparecer una noticia que no mereció a la prensa mexicana ninguna atención: un nuevo premio Nobel de la Paz, un líder político de Etiopía. Cerca de esta casa está la Plaza Etiopía. Nada menos que un primer ministro que simultáneamente ataca dos cosas: la paz en su país, aceptó la paz con sus vecinos de Eritrea, y al mismo tiempo negociador en la paz de la guerra civil al sur de su país. De lo grande y lo chiquito al mismo tiempo. Así se enfrenta el futuro. Qué bien, y pues claro, o sea, y básicamente pues no escuchamos de eso porque tal vez la guerra vende mucho más que la paz. Definitivamente, ese es el pecado, uno de los pecados de los medios. Pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, y bueno, pues como ustedes saben, pueden seguirnos en Facebook como 3D Education, y pues embajador, muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras, y pues hay mucho que aprender de este programa, y pues podemos empezar a ser agentes de cambio, de solución hoy, en lugar de ser partes del problema. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio. Feliz tarde. Gracias.